El Economista Podcast. Muy buen día a todas las personas que se están conectando con nosotros. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Soy editora del reporte especial de Nearshoring que prepara El Economista para ustedes cada 3 meses. Y ustedes hicieron el favor de conectarse a este podcast sobre relocalización de empresas en México para escuchar de las voces expertas que entrevistamos cómo se va tejiendo el nearshoring aquí en nuestro país. El episodio de hoy me parece que será estratégico porque estamos a un mes escaso de que asuma Donald Trump su segundo cargo como presidente de Estados Unidos. Y ya ha comenzado a perfilar lo que será su mandato, sobre todo en la relación que tendrá con México y Canadá. Aun cuando muchos analistas nos han dicho que el objetivo mayor del futuro mandatario es la guerra comercial con China, nos trae pendientes más bien de las señales que está emitiendo a través de la red social X. Y es que en aquel momento del que estoy hablando, el 26 de noviembre, afirmó que una vez llegando a la Casa Blanca, lo primero que haría sería firmar una orden ejecutiva para cobrar un arancel del 25% sobre los productos que le venden sus socios comerciales, que somos México y Canadá. Un arancel que estaría vigente mientras los citados países no detengan el flujo de fentanilo y la migración hacia Estados Unidos. La migración ilegal. Bueno, pues el día de hoy que estamos haciendo esta grabación, pues amanecimos con la noticia de que somos por segundo año consecutivo el principal exportador hacia Estados Unidos. Y también nos enteramos que el futuro presidente de Estados Unidos habló en la cadena de televisión Fox al recibir un premio sobre la conversación que sostuvo recientemente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que, según lo dicho por él, la presidenta se estaba quejando de que le quería imponer aranceles ahora que ella está iniciando el gobierno. Y él lo que comentó al público con el que estaba era que no era de su interés imponer este tipo de aranceles, pero que era muy importante para él poner el tema de la migración ilegal en el centro para detenerla, y que lamentaba mucho tener que hacerlo a costa de la inflación, del impacto que tendrían las medidas contra la inflación. Entonces, con este escenario de telón de fondo, es que quisiera conversar con un experto en economía global y en comercio, que es el CEO y fundador de Valerio Consulting Group, Alejandro Valerio, quien además ha sido columnista invitado en un par de ocasiones en el reporte especial de Nearshoring, para que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo y cómo impactará a México y al nearshoring toda esta entrada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Alejandro, muy buen día, un gusto platicar contigo como siempre. ¿Cómo te encuentras y qué escuchas por allá de México, por allá en Washington, donde te encuentras? Bueno, muy buen día, Yolanda. Un placer conversar contigo de nuevo, con El Economista y con su amplia radioaudiencia. O sea, es realmente un verdadero placer. Aquí está bastante frío en Washington el día de hoy, el día más frío que ha estado en los últimos días recientes, pero también está bastante caliente, atendiendo lo que es la situación México-Estados Unidos y lo que va a ser la entrada de nuevo a la Casa Blanca y al poder del gobierno federal de la segunda administración de Donald Trump, que, como tú bien indicabas, ha amenazado con imponer aranceles de 25% a los productos mexicanos como contrapartida al tema del problema migratorio. Si tú me permites, yo creo que es bueno hacer un pequeño recuento y ver a dónde estamos y dónde llegamos, o sea, a la situación del día de hoy. Y ponerlo esto, o sea, con cómo se relaciona con lo que fue la victoria electoral de Trump, que fue una victoria histórica cuando se ven los anales de la historia norteamericana, de la política electoral, y también lo que representa para lo que va a ser ya, digamos, estas señales, en el sentido de cuáles van a ser las políticas públicas y cómo se van a entrelazar con la relación
entre la nueva administración y México en sentido general. Y yo creo que aquí el primer punto es bueno señalar, Yolanda, que en los últimos 4 años, o sea, me refiero del 2021 al 2024, han habido más de 10.800.000 encuentros en la frontera, que es el nombre que le da aquí el CBP, o sea, la agencia que controla la frontera en Estados Unidos, a lo que son los encuentros ilegales. O sea, estamos hablando de casi 11 millones de flujos migratorios ilegales que han entrado a Estados Unidos, que han sido contabilizados. Y para algunas estimaciones, hay 2 millones que no se han registrado. O sea, que cuando se pone en perspectiva, estamos hablando de que 13 millones de personas han entrado de manera irregular por la frontera en Estados Unidos en los últimos 4 años. Y el 2023 y el 2024 fueron particularmente muy significativos. Para darte un dato, o sea, en el 2023 fueron alrededor de 3.2 millones de personas, que fue un récord histórico, y que eso se relaciona con lo que fue el auge electoral y lo que eventualmente fue la victoria de Donald Trump. Y te lo pongo eso en perspectiva porque cuando uno ve, por ejemplo, datos de centros reputados como el Pew Research, que es un centro de investigación que trata la parte migratoria aquí en Washington, hicieron una encuesta de ver cuáles eran las preocupaciones de los votantes republicanos y principalmente lo que es la base electoral de Trump. Y es significativo ese número de que era el 93% de su base electoral ponía la economía en primer lugar, y el 83%, el segundo tema, era el tema migratorio, o sea, de la migración ilegal. Asimismo, como te lo estoy diciendo. O sea, cuando uno lo concatena, economía, migración, son 2 temas centrales de la agenda de Trump, y que eso creo que explica un poco lo que sería el backstory, o sea, la historia que está detrás de esta conversación que tuvo el presidente electo Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, de que si hay que tomar en serio, o sea, yo creo que México, los hacedores de políticas públicas de México, los asesores de la presidenta Sheinbaum, deben tomar en serio lo que fue esta amenaza, porque cuando uno ve las designaciones que ha hecho Trump, o sea, por ejemplo, el caso de Tom Hoffman, que va a ser el SAR migratorio, o sea, que fue el director interino de lo que fue la agencia migratoria en Estados Unidos, y que digamos lo que le llaman aquí un halcón, una persona de línea dura, con relación a la migración, se debe tomar en cuenta de que van a haber, o sea, mayores restricciones a los flujos migratorios ilegales, y que Trump va a utilizar distintas herramientas. En este caso, lo que va a ser la herramienta, una política económica, que de las tarifas, que él tiene la potestad legal de imponerla, sin necesidad de pasar ninguna ley, porque ya tiene autorizaciones previas el Poder Ejecutivo aquí para imponerla. Eso te lo pongo como una introducción. No sé si tú quieres abundar de un tema de eso en específico. Antes de yo seguir, déjame parar por si tú quieres abundar sobre uno de los temas que mencioné ahora mismo. No, pues me parece muy, muy pertinente tu comentario, sobre todo estos datos que nos estás dando sobre el Pew Research, sobre cuáles eran las principales inquietudes que tenía el electorado republicano al tomar la decisión por Donald Trump, ¿no? En las elecciones. Primero economía y después migración ilegal. Aquí yo nada más quisiera preguntarte cómo entender la migración, el impacto de todas las políticas anti-inmigrante que planean imponer o desarrollar en Estados Unidos y su impacto que tendrá en la economía, porque pues sí lo tendrá, ¿no? Sí, o sea, bueno, hay que ver, o sea, en el sentido de que, bueno, hay sectores, digamos, lo de mano de obra intensiva, como el sector de la construcción, algunos sectores del servicio, la agricultura, que utiliza la mano de obra no regular o la mano de obra ilegal, si se quiere utilizar ese término. Y obvio, eso pudiera tener un impacto en términos de lo que sería lo de la mano de obra. Pero por lo que he visto y por lo que han indicado ya lo que van a hacer las personas, o las agencias encargadas de implementar la política migratoria de la próxima administración, ellos lo esperan hacer una especie de ranking. O sea, me refiero en el sentido de que personas que tengan ya convicciones criminales, personas que vengan con antecedentes penales, serían los primeros ya en la línea de deportación.
también puede haberse, o sea, lo que serían ya disposiciones como son del punto de vista económico de que eliminar lo que son las ayudas federales a lo que le llaman las ciudades santuario aquí, que son, digamos, ciudades como en el estado de Massachusetts, en Boston, por ejemplo, en Somerville o en California también, quitarle todas las ayudas o transferencias del gobierno federal a nivel estatal hasta que ellos colaboren con lo que sería la agencia migratoria para fines de deportación. Esas son las medidas que ellos pueden implementarlo para reducir la parte de la migración ilegal. Obvio, esto también tendría un impacto directo en el caso de México, en el caso de que las deportaciones sean de nacionales mexicanos o nacionales de otros países, porque aquí es bueno indicar, Yolanda, de cuando uno ve los datos de los flujos migratorios, no necesariamente todas las personas que están aquí regular en los últimos años han provenido de México. México ha sido, digamos, el puerto de entrada, pero ha sido muy variopinto, o sea, la forma, o sea, las nacionalidades que están registradas, o sea, que van desde personas que vienen de África, desde Asia, de China, hasta números que se han incrementado desde Brasil, Venezuela, de Centroamérica o de otras partes del Cono Sur y también, o sea, obviamente del Caribe, o sea, de países como el caso de la República Dominicana o de Cuba. Y principalmente el mayor flujo ha venido de Venezuela en los últimos meses. O sea, y la pregunta va a ser si el caso de la administración Trump es un proceso de deportación o de restablecimiento de la política Remain in Mexico, o sea, va a ser deportar a nacionales que no sean mexicanos y llevarlo a México, y que México también esté en la disposición de aceptarlo o no. Es bueno recordar que cuando hubo una amenaza similar a lo que se estiló ahora, eso fue a principios de junio del 2019, primero causó un efecto cascada en términos de una depreciación del peso mexicano de alrededor de un 3 o un 5%. Y segundo, también obligó a la administración del expresidente López Obrador a incrementar lo que eran lo de la Guardia Nacional, reforzarlo en la frontera, y hubo una disminución masiva de los flujos ilegales hacia Estados Unidos, o sea, de que cayó, y ahí están los datos, o sea, de mayo del 2019 a septiembre del 2019, cayó alrededor de un 70%, o sea, el flujo migratorio ilegal de México hacia Estados Unidos. O sea que va a haber una serie de consecuencias, no tanto del punto de vista económico en el caso de Estados Unidos, que se puede ver en el sentido de, bueno, si va a haber una falta de mano de obra en esto, si va a haber una falta de obra si habrá una falta de mano de obra en estos sectores de estratégicos como la manufactura, como el sector agrícola o el sector de construcción. Eso en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de México también habría consecuencias en términos de, primero, el incremento de deportaciones hacia territorio mexicano, ya sea de mexicanos como también de nacionales de otros países. Segundo, también, o sea, si el impacto de las tarifas o de otras medidas que se impongan en términos de la tasa de cambio, así como también de las exportaciones, que tú mencionaste algo, Yolanda, al principio, que es bueno destacar. México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos y ha tenido un año histórico, inclusive un mes histórico en octubre, donde el volumen de exportaciones sobrepasó los 45,000 millones de dólares con un incremento anual de más de un 6%. O sea, todas estas variables hay que ponerlo, o sea, sobre la mesa y ver quién tiene en este momento, digamos, como se dice en inglés, el upper hand, el que lo tiene en términos reales en el caso de Estados Unidos. Y yo creo que, vista la experiencia reciente, o sea, la del 2019, en una administración previa de Morena y lo que fue la primera administración de Trump, yo creo que de toda esta amenaza y de todo este tit for tat, de que, bueno, yo impongo una tarifa, ustedes me imponen otra, hay un impacto en los flujos migratorios, yo creo que al fin y al cabo las cabezas frías pueden prevalecer porque hay mucho que perder desde el punto de vista económico en ambos lados, pero yo creo que México tiene más que perder de lo que tiene que perder Estados Unidos. Ok, pues ya nos va quedando claro cómo tendríamos que, o cómo tendrían que desarrollar las estrategias aquí las autoridades mexicanas, pues para tener, como bien dices tú, la cabeza fría, ¿no? En la respuesta. Alejandro, yo te quiero preguntar,
¿Por qué esta mezcla de temas de políticas migratorias y de la lucha contra el fentanilo con el tema del comercio? ¿Por qué hace esto Donald Trump? Bueno, la respuesta simple es porque Donald Trump no es un candidato ni un presidente convencional. Y yo creo que tú haces una buena acotación, o sea, con la forma que tú formulas la pregunta, en el sentido de que si se evalúan las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos desde el Telecam, o sea, estamos hablando desde las negociaciones de 1989 hasta la fecha, usualmente, y eso va independientemente de si era un presidente demócrata o republicano, la parte comercial y la parte de seguridad se manejaban de manera separadas, o sea, de que no había ese tipo de amenazas de ningún presidente demócrata o republicano con relación al tema migratorio. El caso de Trump no, o sea, yo creo que Trump, lo que es su base, también él, o sea, lo que él ha visto como una forma efectiva en términos de la parte electoral, el tema migratorio ha estado siempre en el centro de sus políticas y en el centro de lo que ha sido su estrategia electoral y lo que va a ser su estrategia de políticas públicas. La pregunta es cómo él logra y cómo él concatena un tema que le dio mucho rédito electoral, que le permite tener a él rédito en términos de su base electoral y su base política, y también con el punto de vista económico. Y ahí encontramos la respuesta de ver, bueno, cómo yo puedo imponerle a México y también el caso de Canadá, que donde está entrando por la frontera canadiense-norteamericana, o sea, la canadiense-estadounidense, un gran volumen de fentanilo, cómo yo puedo imponerle a ellos lo que serían medidas económicas que le permitan a la administración Trump mostrar resultados en la reducción del volumen del ingreso de fentanilo por un lado y también por el otro, en el caso de México, la reducción de los flujos migratorios irregulares. Y ahí está la respuesta, en el sentido de que imponer tarifa o la amenaza de tarifa, en el caso de México, le dio resultados cuando uno ve de ese pico de volumen de flujos migratorios ilegales en mayo del 2019, cayó 70% en los próximos 4 meses y hubo una reducción significativa hasta cuando él dejó la Casa Blanca, cuando él le dijo yo le voy a imponer de 5 a 10% mensual a todos los productos mexicanos, hasta tanto se reduzca el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y la administración de López Obrador llegó a un acuerdo en ese sentido y se llegó a una reducción, se mantuvo, o sea, el flujo de exportaciones, que en el caso de México es favorable en términos de la balanza de pago. En México al día de hoy el principal socio comercial de Estados Unidos, representando casi el 16% del volumen comercial, o sea, por encima de China y por encima de Canadá. Y también tiene un beneficio directo en el sentido de el flujo de divisas fuerte vía a través de las exportaciones. En adición de las remesas, que estamos hablando, son más de 60,000 millones de dólares al año que México recibe desde Estados Unidos. Y Trump tiene, o sea, y aquí quiero resaltar algo, porque siempre va a haber una discusión con relación al Tratado de Libre Comercio, que está sujeto a renegociarse ahora en el 2026, lo cual le da también margen de maniobra a Trump y a su administración de amenazas de tipo comerciales para lograr objetivos migratorios. Y él tiene también autoridad por leyes que ya se han pasado anteriormente, como por ejemplo la ley de Trade Act de 1974, la sección 122, le permite, o sea, imponer tarifas si hay un desbalance en el término de los flujos comerciales, que México obviamente tiene al día de hoy una balanza comercial favorable vis a vis a Estados Unidos. Pero también está, por ejemplo, una ley de 1962, la Trade Expansion Act, o sea, la ley de expansión comercial, que por razones de seguridad nacional, que eso es lo que alegaría Trump con el caso del fentanilo y también de los flujos migratorios, él puede imponer aranceles para contrarrestar estas dos, lo que él considera dos amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el flujo de drogas, o sea, el flujo de fentanilo, principalmente por la frontera canadiense, y el flujo migratorio que viene esencialmente por la frontera sur. Ok, es como
como una moneda de cambio, ¿no? Es la manera que él tiene para negociar y que no debería de sorprendernos, porque realmente, como bien dices, pues ya lo tuvimos de vecino hace unos años, ¿no? Entonces ya deberíamos de conocernos parte de la historia. Alejandro, yo te quiero preguntar qué va a pasar con el nearshoring, si la estrategia, es que de pronto a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Porque este giro en el comercio mundial realmente se está dando a partir precisamente de su primer mandato, ¿no? De la guerra comercial que inició con China, en la que de alguna manera México salió beneficiado porque sí, muchas empresas que están saliendo de China están llegando o intentan llegar a México y reubicarse aquí para exportar a Estados Unidos, pero ¿cómo queda este tema en medio de todos estos intereses estadounidenses? Bueno, sobre todo de Trump, por detener la inmigración ilegal y eso. ¿Todavía tenemos oportunidad con la relocalización? Sí, yo creo que sí, Yolanda, siempre y cuando México juegue sus cartas bien. Y lo voy a poner eso en distintas partes. O sea, en primer lugar, cuando uno ve las estimaciones de todo este proceso de relocalización o de nearshoring, México es el país en América Latina que está sujeto a ganar más que todos los países en la región. O sea, estamos hablando de, por algunas estimaciones como la que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, México al volumen actual de exportaciones le pudiera agregar alrededor de 30,000 millones de dólares más, o sea, como beneficio neto de este proceso de relocalización. Y hay datos que indican que México va en una dirección correcta en términos de relocalización. Por ejemplo, algo muy importante y un dato que inclusive el economista resaltó recientemente, lo que es la ocupación industrial o lo que es la compra de las naves industriales, ha visto un incremento de 15% anual con relación al 2023. O sea, estamos hablando de casi 6 millones de metros cúbicos y que donde ha habido un volumen muy significativo de inversiones, principalmente en los últimos 2 meses. Y eso es bueno ponerlo en perspectiva porque, obvio, cuando estamos hablando de relocalización, estamos hablando de reubicar las plantas industriales y estas son inversiones a largo plazo, o sea, estamos hablando de 10 a 15 o 20 años, pero que empiezan esencialmente con comprar o ubicar los terrenos donde se van a ubicar las plantas. Y aquí se ve ya, por ejemplo, el caso del norte de México, o sea, y la zona del Bajío han sido los grandes beneficiarios de eso. Y yo creo que aquí, cuando uno ve ese dato, dice, bueno, hay una alerta, o sea, o hay una visión en prospectiva de decir de que México tiene mucho que ganar, pero tiene que jugar sus cartas bien en el sentido de que, por ejemplo, las empresas de capital norteamericano que se quieran ubicar en México, yo no creo que haya mayor inconveniente en términos de negociar vía los lobbies de las cámaras comerciales, tanto aquí en Washington como en México, porque es parte del mismo Tratado de Libre Comercio, o sea, del TEMEC o del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. O sea, que en esa parte se pueden lograr acuerdos dentro de ese marco. Más restrictivo sería, y yo digo que algo que México debe estar pendiente es, digamos, si serían de capital chino, porque ya Trump ha amenazado de que empresas de capital chino que quieran utilizar a México para entrar a los productos en el mercado norteamericano pueden verse, o sea, de que le van a poner entre 100 a 200% de arancel a sus productos para evitar que entren al mercado norteamericano. Pero fíjate otra oportunidad que tiene México y una oportunidad que viene ahora, digamos, como para ponerlo en un término, en la realpolitik o en la política real, es que es las inversiones que va a hacer Tesla, o sea, en Nuevo León, de la nueva Gigafactory, que ahora mismo está, digamos, en stand-by, pero Tesla, lo que tengo entendido, no ha anunciado de que se va a salir de México. Y lo pongo eso porque Elon Musk, la persona más rica del mundo, un inversionista ahora premium en el caso de México, y ahora también uno de los principales asesores, o tal vez el principal asesor del presidente electo de Estados Unidos. Ahí ya hay un conducto de mejorar lo que son las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. No sé, o sea, cuáles son ahora los acercamientos que se han dado dentro de la administración Sheinbaum
con, digamos, Tesla o digamos, si han habido esfuerzos mancomunados con la administración de Monterrey, de Nuevo León, el gobierno federal, un inversionista premium como el caso de Tesla, para mejorar, o bajar la distinción en estos temas comerciales con Estados Unidos que están relacionados al nearshoring. Pero yo digo que hay oportunidades cuando uno ve toda esta dinámica y ve todas estas variables. De que las amenazas, yo creo que yo la tomaría en serio si yo fuera el gobierno de México en términos de los aranceles, pero México en lo que fue las negociaciones del Telecam, en lo que fue las negociaciones del TECMEC, ya tiene experiencia con lo que ha sido manejar todo lo que es la parte regulatoria de Estados Unidos y que en sentido general le ha dado beneficio cuando uno ve ahora, al día de hoy, el volumen de exportación histórica que tiene México hacia Estados Unidos. Por vía de consecuencia de que si bien hay amenazas, también hay oportunidades para México, que yo lo pondría en este orden. O sea, priorizar lo que sería la reubicación de inversiones de capital occidental, principalmente de capital norteamericano, en la base manufacturera que tiene México, que a nivel industrial no tiene comparación en América Latina, solo Brasil, pero Brasil es un mercado esencialmente para producción del mercado doméstico, no necesariamente de exportación. O sea, que no hay una competencia directa entre México y Brasil respecto al mercado norteamericano. Eso es uno. Lo segundo es México tiene que tener cuidados en términos de sus relaciones con China. Yo recuerdo, vi recientemente las declaraciones de un legislador de Morena diciendo, bueno, si el mercado norteamericano lo cierran, nosotros veremos que lo vendamos en China. Yo creo que cuando uno ve los números, eso no es factible, porque en primer lugar estamos hablando de que casi el 90% de las exportaciones de México van al mercado norteamericano, o sea, al mercado de Estados Unidos. Y no ha habido, o sea, no hay un cambio estructural tan rápido que se da en apenas años de una economía a otra sin una hecatombe económica de por medio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la economía de China y la de México son competidores, no necesariamente y son economías que se complementan, como si es el caso de México y Estados Unidos, en términos de cómo están integrados las cadenas de producción y las cadenas logísticas. Eso es por otro lado. Y en tercer lugar, yo creo que cuando uno ve el equipo que tiene la presidenta Sheinbaum, encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que tiene relaciones, tiene muy buenas relaciones en términos prácticos y ya tiene experiencia con lo que fue la primera administración Trump, yo creo que hay espacios para distender lo que son todas estas amenazas, llegar a acuerdos tangibles en términos del flujo migratorio y preservar lo que ha sido un volumen de inversión, al igual también de mantener esta tendencia positiva de exportaciones de México hacia Estados Unidos, que es el principal factor que toman en cuenta todas estas empresas que están ubicando dónde reubicarse fuera del mercado chino. Ok, pues por lo que me dices, todo está va a ser un juego de estrategias, ¿no? Y la recomendación pues es nuevamente tener calma y ver cómo se va a responder, porque la reubicación, por lo que nos estás comentando y por algunos datos que estamos viendo, como son las inversiones de los parques industriales, las inversiones locales aquí en México, pues sí se está dando, ¿no? Sí se están preparando para que lleguen. Alejandro, yo te quiero hacer otra pregunta que ha estado rondándome desde hace tiempo. ¿Qué pasa con la ley de reducción de inflación o antiinflación, creo que así se llama, ¿no? De Estados Unidos. Reduction Act, sí. Ajá, y con la regla de chips para Estados Unidos, que también de alguna manera habían sido una buena noticia que alentaba pues la idea de que México sería un socio estratégico en esto del nearshoring, pero con la entrada de Trump, ¿cómo va a cambiar esto? Mira, es una excelente pregunta, Yolanda, y yo creo que ahí también es bueno ver esto, o sea, con los datos fríos. O sea, ambas legislaciones son claves para entender lo que es el conflicto, o sea, y lo que es la relación geopolítica y geoeconómica bilateral más importante del siglo XXI, que es Estados Unidos y China. Y ambas legislaciones fueron pasadas y fueron aprobadas con apoyo bipartito en el Congreso de Estados Unidos, que es algo importante resaltar, y que van dirigidas esencialmente de cambiar y levantar lo que es la política industrial en Estados Unidos vis a vis o comparado con lo que fue la desindustrialización de los años 90 y principios del 2000 y la reubicación de
empresas norteamericanas en China. O sea, lo que se trata en esas dos legislaciones es revertir esa tendencia y que también tienen un impacto directo en términos de lo que, en el caso del Inflation Reduction Act, de levantar la industria de energías renovables y combatir el cambio climático. Esos son los objetivos primordiales. Y la parte de CHIPS Act, agregar ese punto, es para el tema de los microprocesadores y los semiconductores que son esenciales para la vida moderna ahora y también para lo que es la próxima tecnología de punta, la parte de la inteligencia artificial y las aplicaciones que eso tiene a nivel espacial y también de la tecnología militar, que al día de hoy lo que son los microprocesadores, los semiconductores que se utilizan en toda la tecnología de punta, casi el 80% viene de Taiwán, que como todo el mundo sabe, el foco de conflicto esencialmente entre China y Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere tener esa dependencia con esa parte del mundo, con una zona que es tan estratégica desde el punto de vista económico. Yo creo que ese es el contexto que hay que poner. Y ahora entonces hay que verlo en lo que es la administración de Trump. Él lo utilizó ambas legislaciones como, digamos, un caballo de batalla en lo que fue su exitosa campaña electoral que lo llevó a un segundo mandato. Ahora bien, cuando uno ve lo que han sido las inversiones, principalmente del Inflation Reduction Act, va a ser difícil, de eliminarla por completo, que era lo que él había prometido. Y te lo digo porque ya ha habido oposición de sectores que uno se pudiera sorprender. Por ejemplo, te doy un caso concreto, ExxonMobil, que es la principal empresa petrolera en Estados Unidos, su CEO recientemente, Darren Woods, y también el que le ha encargado de lo que son todas las operaciones de perforación, ¿no? Lo que es la parte de upstream. Recientemente, una entrevista en el Wall Street Journal y también una conferencia en Londres se opusieron a un cambio de esa legislación porque ha habido muchos incentivos para desarrollar tecnologías de captura de carbono, lo cual cuando uno ve la estrategia de a largo plazo de las empresas petroleras que fueron parte de los bastiones esenciales del financiamiento de la victoria de Trump, están a favor de mantener los beneficios a nivel impositivo que hay en esa ley, la ley de reducción de inflación, desde el punto de vista de las tecnologías verdes. Que ya hay un punto que hay que tomar en cuenta, decir que yo no veo esos incentivos que se vayan a eliminar en la próxima administración Trump y el nuevo Congreso controlado por los republicanos. E igualmente, cuando uno ve las inversiones que hay de CHIPS Act, de semiconductores y también de Inflation Reduction Act para la construcción de paneles solares, de empresas, de vehículos eléctricos, en el caso de estados que fueron clave para la victoria de Trump, como fue Georgia, que ahora volvió de nuevo a su columna en el colegio electoral, ya hay republicanos, legisladores republicanos que se han opuesto a un cambio de ambas legislaciones porque están dentro de su demarcación, está dentro de sus electores, inversiones cuantitativas que se han hecho para la producción de paneles solares, así como también de vehículos eléctricos. Eso significa empleos y que tú eliminar esos incentivos fiscales significaría destruir lo que serían empresas que se han instalado con la promesa de que van a recibir incentivos fiscales bajo la ley de semiconductores y la ley de reducción de inflación, la Inflation Reduction Act. Por eso yo digo que si bien ha habido amenaza en el lado de la campaña, ahora viene la parte de gobernar. Y si algo se le puede decir a Trump es que él es una persona pragmática. Lo que él ha puesto en lo que es su gabinete económico, Scott Bessent la Secretaría del Tesoro y Howard Lutnick como secretario del Comercio, son personas que vienen de Wall Street, son personas que vienen de la aplicación práctica, en términos de la finanza y de la economía, que los números se van a poner siempre en perspectiva y de que si bien pueden haber cambios en esas legislaciones, yo dudo que sean cambios significativos que vayan a afectar, uno, lo que son su base electoral, como es, digamos, empleos en estados que le dieron la victoria, como el caso de Georgia, o otro que vaya a afectar a sectores económicos que fueron simpatizantes de su victoria y que lo apoyaron financieramente, lo apoyaron públicamente, como fue el caso del sector petrolero, que están haciendo inversiones sustanciales también en energías renovables al día de hoy en base a esas legislaciones.
Ok, pues entonces por lo que nos dices podemos respirar un poco tranquilos, ¿no? En cuanto a estas dos regulaciones de Estados Unidos que de alguna manera han tenido un rebote aquí en México y también incentivaron el flujo de inversiones de empresas hacia el país o ponernos en la mira de empresas que están saliéndose de China. Pues yo lo pusiera como una anécdota, Yolanda. Yo durmiera un poco tranquilo, pero también tuviera mi alarma, por si me tengo que levantar en el medio de la noche, por si hay un tweet, o si hay un anuncio, o si hay una rabieta del presidente Trump. O sea, yo creo que es bueno ponerlo en perspectiva. Yo creo que siempre y cuando hay un beneficio neto económico de sectores que lo apoyaron a Trump y que esos sectores están conectados con la economía mexicana en términos de las cadenas productivas, yo soy escéptico en términos de todo estos temas electorales y yo me concentro más en la parte ya de gobernar y el beneficio neto que tiene en la economía. Pueden haber cambios, o sea, de eliminar incentivos, como fue, por ejemplo, el incentivo que hay aquí fiscal de crédito de $7,500 en términos de si uno compra un carro eléctrico. Pero de parte ya de lo que eliminar inversiones cuantiosas en empresas que le están dando beneficio a esos estados y que también están concatenados con la industria de México, yo estuviera ahí en ese caso más tranquilo y más relajado. Ok, tienes razón y me reía porque me recordaste una anécdota que me comentó uno de los secretarios de Hacienda de México cuando estaba Donald Trump, porque en ese inter, cuando entró Trump, varios secretarios de Hacienda tomaron el cargo. Y él lo que me decía es que tenía que dormir con su celular en su mesa de noche, porque sí decía es que si el señor Trump tiene insomnio, tuitea. Y regularmente está de mal humor y tuitea en contra de México. Entonces tenemos que estar pendientes de eso porque se viene una cascada entonces de información, como bien nos decías al principio, desde el tipo de cambio hasta tener que preparar estrategias para acercarse y tranquilizarlo. Entonces es estar así al pendiente de sus mensajes, ¿no? En las redes sociales. Entonces, por eso me reí, porque sí, es la misma, porque verdaderamente así tenían aquí a los funcionarios y me imagino que también al resto del mundo, porque así sí, se la... Así es, aunque te diré algo, o sea, si uno toma en cuenta lo que ha sido la transición aquí, lo que se ha visto ya de donde está el centro de poder en Estados Unidos, que es Mar-a-Lago, la residencia en la Florida de Donald Trump, el presidente electo. Esta ha sido una transición mucho más organizada vis a lo que pasó en el 2016, lo cual indica de que él, o sea, ha aprendido en lo que fue su administración, que fue, en términos de la ejecución de las políticas públicas, fue bastante caótica. Pero ahora cuando uno ve las designaciones que ha hecho, el nivel de rapidez que ha hecho, o sea, están pensando de forma más comedida en términos de la gobernanza. Pero obvio, yo tomo en serio lo que venga de ese lado. O sea, yo creo que es importante tomar en serio lo que fue su campaña electoral, tomar en serio lo que han sido sus comunicados, sus amenazas y verlo eso dentro de una estrategia global donde, digamos, el principal eje de atención ahora en la política exterior de Estados Unidos va a ser de nuevo China. Y eso se ve en lo que son su equipo de seguridad nacional y que obvio las políticas que están entrelazadas con esa relación y México está en el primer lugar en términos migratorios, en términos de la producción, en términos de la economía, todos van a estar afectados, pero yo creo que es bueno tomarlo en cuenta y verlo esto también con todas las señales y verlo eso también en cuenta con todos los beneficios que da. No tanto para el caso de la economía mexicana, sino también para sectores estratégicos aquí en Estados Unidos que son al día de hoy aliados del próximo presidente de Estados Unidos. Claro, y lo que me estás comentando también me resuena como una recomendación de alguno de los funcionarios mexicanos que participaron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ahora con Trump, pues en su primer mandato, porque él lo que decía es que hay que ser muy estratégico, muy inteligente para responderle. Y él hablaba
la recomendación que él hacía era acercarse precisamente con los productores, con los empresarios que en Estados Unidos apoyaron a Donald Trump, con los estados que lo apoyaron y que se verán impactados en caso de que se presenten los aranceles de Estados Unidos y que también son socios de México. Entonces él decía hay que ser muy estratégicos y acercarse poco a poco a ellos para que desde sus bases ellos también lo hagan, pues lo sensibilicen, ¿no? De cómo va a impactarlos a todos. Claro, claro. Y el primero que yo le pusiera atención, o sea, si yo fuera hoy, estuviera en el equipo de asesores de la presidenta Sheinbaum o de la Cancillería con el señor Juan Ramón de la Fuente o el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que fue bastante práctico y fue en muchos sentidos bastante efectivo en las relaciones con la administración pasada de Trump. Al primero yo le pusiera atención fuera a Elon Musk. Y lo digo por el peso que él tiene en lo que va a ser la segunda administración de Trump. Y Tesla tiene inversión o va a tener inversión estratégica en México que está dentro de su estrategia global. O sea, la visión de Tesla, y te lo pongo ya aquí desde el punto de vista ya corporativo, es quieren llevar la producción alrededor de 20 millones de vehículos anuales al 2030. Y eso no pasa por la Gigafactory, o sea, la Superfactory o las superfactorías que tiene Tesla en Austin, en Texas y también en China, esencialmente, y la que tiene en Alemania, sino que la de México jugaría un rol clave en esa dirección. Ergo, México está en una posición estratégica dentro de una empresa que ahora tiene mucho más valor, donde el CEO de esa empresa tiene el oído del presidente electo y ahí se pueden buscar beneficios ganar. Y México tiene también un atractivo que es esencial para Tesla. O sea, no está tan solo la cercanía y la excelente base industrial que está en Nuevo León para la producción de vehículos eléctricos, sino también el hecho que México tiene litio, que es esencial. O sea, el litio es un material esencial para las baterías de vehículos eléctricos y se puede concatenar todos esos factores, o sea, la relación de Elon Musk con la próxima administración, las inversiones que tiene programada Tesla con Nuevo León en el norte de México, la producción de México de un mineral raro, donde China tiene el mayor control a nivel de refinación y de producción a nivel mundial. Eso es otro atractivo para empresas como Tesla o que empresas que utilizan minerales raros que tiene México y que puede exportar hacia el mercado norteamericano. Todos esos factores se pueden utilizar para negociar, no tan solo mejorar las cadenas logísticas y de exportaciones de México hacia Estados Unidos, sino también de frente a la luz de lo que va a ser la renegociación del tratado del TERMET en el 2026. Ok, pues Alejandro, nos dejas mensajes realmente relevantes, me parece a mí personalmente esperanzadores, porque yo ya daba por perdido lo de Tesla y por lo que nos dices, pues sí hay esperanza, si se manejan bien las cartas desde aquí, desde México. Como siempre me quedo con varias preguntas en el tintero, pero tenemos que ser más, pues reducir un poco nuestro tiempo. Entonces, yo por mi parte voy a terminar con mis preguntas. Alejandro, agradeciéndote como siempre la oportunidad de conversar contigo y no sé si quieres agregar tú algo adicional que creas que es relevante comentar, y también te pediría que nos digas de qué manera se pueden comunicar contigo quienes nos están escuchando, que hay muchos empresarios, asesores de inversión que seguramente se van a interesar en platicar contigo sobre temas más puntuales. Sí, yo creo un punto esencial que quiero resaltar, Yolanda, es que cuando es bueno distinguir los signos de todo este ruido. Yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, la relación económica, por lo menos la base manufacturera de México, le fue muy bien en la primera administración de Trump. Y yo creo que a pesar de todas las amenazas, yo creo que México tiene mucho que ganar y si juega bien sus cartas, como digo, y sabe entrelazar y mezclar todos estos puntos de las políticas públicas y entender las dinámicas en Estados Unidos. Y yo creo que sin necesidad de responder con bravata, sino con la cabeza fría y también verlo, buscar las relaciones de ganar, de que
México pueda seguir aprovechando los beneficios que ha obtenido con el tratado en el sentido de las exportaciones y también del acceso privilegiado al mercado norteamericano. Y yo creo que también una vez eso se resuelvan esos temas, habrá mayor certeza jurídica para los inversionistas que quieran invertir en México. Respecto a comunicarse conmigo, yo tengo mi cuenta en X, o sea, donde yo usualmente trato todos estos temas, donde me pueden seguir en @MB de Valerio, o sea, B corta, JABJ, o me buscan como Alejandro Valerio, y ahí tienen, o sea, mis datos de contacto y también tienen el link, o sea, mi página web. O me pueden escribir directamente a alex@valeriocg.com, donde yo con gusto le puedo responder o ampliar sobre estos temas que estamos tratando. Y yo te digo algo, Yolanda, para finalizar, o sea, yo cuando veo a México comparado con otros mercados de América Latina, yo creo que México tiene mucho que ofrecer y que a nivel macro está en una situación envidiable vis a vis a los mercados más importantes de la región. Claro, pues yo también coincido, pero creo que mi observación es demasiado parcial porque soy mexicana. Alejandro, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de conversar contigo. Te deseamos felices fiestas porque pues estamos haciendo esta grabación un par de días previos a las festividades navideñas y pues si me permites me voy a despedir de todos. Bueno, les reitero que estuvimos platicando con Alejandro Valerio, quien es CEO y fundador de Valerio Consulting Group. Verdaderamente él responde a los mensajes que le envían por la red social X y por el correo que nos acaba de comentar, porque fue así como yo lo conocí hace ya varios años. Creo que desde la pandemia comenzamos a conversar y me respondió, él estando en Washington sin conocernos. Entonces, créanme, y además es una asesoría consistente y siempre nos comparte su información y conocimiento, y por eso siempre lo estamos buscando. Yo me despido de ustedes, les agradezco como siempre que nos hayan acompañado. Los invito a conectarnos de nuevo en 15 días. Ya saben que tenemos una cita en miércoles para seguir recabando las huellas que ya está dejando el nearshoring en México. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy editora del reporte especial de nearshoring de El Economista, un suplemento que pueden encontrar en su versión digital en la página del periódico www.eleconomista.com.mx. Los invito también a conversar en las redes sociales, en mi cuenta de X, antes Twitter, @Morales_Yoli, ambas con Y, así como en mi LinkedIn. Y también les comparto que ya tenemos un correo exclusivo del suplemento para sus dudas y comentarios, que es nearshoring@eleconomista.mx. Así que no hay pretextos para no estar conectados. Agradezco como siempre, como en cada emisión, a mi productor Fabián González por hacer posible este podcast. El día de hoy también agradezco a Freddy por habernos apoyado y nos escuchamos en 15 días. Hasta pronto.